Bueno, primero quiero saludar a todos los participantes en la jornada extensa del día de hoy, a los que permitieron, como la institución internacional o los PAL, que sea una realidad, que podamos realizarlo, a los expositores, que la verdad que nos dejaron una serie de interrogantes para poder trabajarlos en este tiempo, a los participantes que no estuvieron en la jornada pero que aquí están presentes. Tenemos presente al delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Daniel Musico, gracias Daniel por estar presente, Daniel Rodríguez, presidente del CEPES, viejo militante sindical y dirigente del peronismo local, gracias Daniel por tu presencia, miembro de comisión directiva y muchísimos delegados de base que tenemos ahí atrás, los que todos los días y a cada hora están confrontando con realidades adversas como las que vivimos, como siempre. Ellos son el pilar fundamental de nuestra organización. Gracias por participar. Y me quiero tomar una licencia, que no es parte de lo que tenemos que hablar, pero que esté Adriana Lacino, quien es hasta ahora el director de la Escuela Superior de Medicina, y a partir de noviembre para nuestra ciudad, para el sistema educativo, para nuestros jóvenes, se va a transformar en facultad a partir de noviembre. Y quería felicitar al rector, por supuesto, pero el gran esfuerzo que ha hecho el doctor Lacino. Yo voy a ser muy breve, porque la verdad que tenía algunas cosas anotadas, pero después de lo que vivimos hoy, me voy a hacer algunas reflexiones sencillas. ¿Qué rol juega el sindicalismo frente a la nueva realidad? Ustedes saben que cuando han puesto micrófonos, hoy la comunicación está al orden del día, frente a los grandes acontecimientos y traumáticos acontecimientos de la República Argentina en la era Milei, hay un reclamo muy genuino que se escucha, que es ¿dónde está la CGT? Todos lo hemos escuchado, en los canales, en la gente, y eso nos interpela profundamente a la organización sindical, sobre todo a nuestra organización madre, porque nos da el poder de resolver los grandes conflictos y tensiones frente a un gobierno de ultraderecha. No llaman ni a la CTA, y no es en contra de las personas que se organizan en otro espacio sindical, no llaman a ningún partido político en particular, no apelan a un líder, ni llaman a ONG. Nos dicen a nosotros, les damos a ustedes el mandato para que se constituyan nuevamente en un espacio de extrema fortaleza, porque son los únicos que pueden enfrentar seriamente a este modelo. ¿Y dónde está la CGT? Nos invita a nosotros que los nuevos desafíos de la agenda sindical deben tener dos partes centrales. No olvidarse de lo diario. No puede haber parlamentos en los sindicatos, porque los sindicatos somos organizaciones de acción y de respuesta diaria, y hay que mejorar y perfilar y preparar para las respuestas inmediatas, pero no debemos olvidar, y sí debemos fortalecer a los sindicatos como grupo de acción política. Deben convivir las dos expresiones como la cara y contracara de una misma moneda: la inmediatez en la defensa de los derechos y la necesidad de constituirnos nuevamente con muchísima fortaleza en un grupo de acción política, que no olvide en términos históricos el mundo sindical y su constitución con las primeras inmigraciones y los partidos socialistas, anarquistas, y que no puede desentenderse en la ruptura de la historia argentina del 17 de octubre del 45, consolidando definitivamente, y que ha trascendido el partido político peronista, la idea de que la clase trabajadora es un actor principal de la política argentina. Y esa agenda
que estamos construyendo día a día y que la construimos con la acción y no con la teoría, claro que tiene enormes dificultades y las sabemos y hay que abordarlas, porque no se puede afrontar lo que dice la convocatoria de esta reunión, que es cómo afrontar el precariado sin dejar nadie atrás, así dice la consigna. Y eso es parte constitutiva de la Agenda 2030 que planteó la ONU. La ONU plantea, entre sus fundamentos, los fundamentos centrales, que nadie, con nuestra política nadie quedará atrás, comienza diciendo eso, y lo repite en muchos párrafos, dice, hay que trabajar para que nadie quede atrás. Y para que nadie quede atrás, entre las fuerzas que debemos empezar a reconstituir fuertes lazos entre partidos políticos que tengan en su agenda el trabajo, pero que incorporen la acción sindical como parte de su estrategia para vincular estas fuerzas sociales. Va a ser de esta forma una polea que permita que pocos queden atrás, porque ya se están quedando atrás muchos. Hay muchos compatriotas nuestros que ya están atrás. Y voy a explicar muy brevemente el porqué y qué está pasando en nuestro gremio para poder ilustrar con hechos concretos lo que estamos planteando. ¿Por qué muchos quedan atrás? Porque para que exista el precariado debe haber una sociedad precaria. Y Argentina ya tiene rasgos de sociedad precaria. Profunda debilidad en su sistema democrático. Lo hemos visto hace pocas horas cuando vota el 50% de la gente. Y no hagamos especulaciones de que si votaban 10 más, ganaba Juan o ganaba Pedro. Ganaban los mismos. El problema de esa fragilidad en el voto es que las fuerzas que ya han entendido que van a trabajar juntas en el modelo de sociedad de mercado, tal vez aspiren a que el voto no sea obligatorio. Y ese es el punto más débil de la no participación de la gente. Por otro lado, yo siendo miembro de un partido, hay una enorme fragilidad en las fuerzas políticas, que debemos ver cómo saldamos viejas historias y volvemos a recuperar centralidad en la vida de los jóvenes. Es imposible mejorar los aspectos democráticos sin partidos fuertes o sin expresiones colectivas fuertes. Tal vez haya que superar las ideas partidistas y poder contraponer a la sociedad de mercado que se está instalando una sociedad de trabajo que implica traer desapegos en el campo de llegar a ocupar poderes, privilegiando los caminos de una agenda conjunta que nos permita dar batalla seria en muy poco tiempo a un modelo que, si se constituye la final fuerza, va a ser arrasador. Y todos lo estamos viviendo. Y por otro lado, las organizaciones sindicales estamos asistiendo a un acontecimiento importante, que es en este, como se dijo acá, en este espectro heterogéneo que es la clase trabajadora, dejar la idea de afiliar por la idea de sindicalizar. Como nosotros representamos a los que tienen recibo de sueldo, al que está en blanco, el que está registrado, el que tiene seguridad social. En los últimos tiempos, como no existían estas crisis profundas que nos alertaran y nos sacudieran al espectro sindical, la estrategia de afiliación era superlativa en nuestra organización. Se afiliaba para tener más representantes en la base y para constituir sindicatos numerosos. Pero la estrategia del sindicato numeroso, que ha sido muy importante, debe tener un paso superador, que son los sindicatos fuertes, y los sindicatos fuertes se constituyen solo si se sindicaliza a la gente que trabaja y no a la gente que está empleada. Nosotros representamos a los trabajadores, no a los empleados,
en relación de dependencia. Debemos asistir con mucha más fuerza a los trabajadores en relación de dependencia, defendiendo los convenios colectivos, mejorando sus condiciones, trabajando en la salud solidaria, etcétera, etcétera. Pero debemos tener puesto nuestras máximas fuerzas en lograr la representación hasta de los precarizados. Porque el movimiento obrero tuvo, entre sus grandes logros recientes, incorporar, no sin discusiones, a los movimientos sociales al seno de la conducción de la Secretaría. Y eso parece un hecho intrascendente, pero es un hecho importantísimo en la vida del mundo sindical. Y por último, y para ir terminando y no abusar del tiempo, los sindicatos de numerosos tenemos que pasar a ser fuertes y debemos proyectarnos como poderosos. Y para ser poderosos hay que ocupar espacios legislativos, ejecutivos y en organizaciones superadoras a sindicales. Y los partidos políticos tienen que tener en su agenda espacio para la gente de trabajo, porque constituimos una forma de construcción diaria que debe tener su voz, porque vamos a ser los garantes de que en la agenda argentina y en cada pupitre o banca exista como punto esencial el trabajo en toda su dimensión. Y ese es un ejercicio que debemos proponernos y no es asustarse, porque seguramente daremos batalla. Muchas gracias, compañeras. Seguramente todo se va con la mochila llena de nuevas ideas, de dudas, de preguntas, pero en definitiva creo que para eso es lo que se promueven los espacios de formación. Creo que es muy positiva vuestra presencia, como bien planteaba Guillermo, de todos los compañeros que son de alguna manera delegados sindicales, que están en la primera línea de discusión con la patronal, que están en la primera línea de solidaridad con los compañeros de trabajo, y sé lo que significa, porque lo conozco a Guillermo, la importancia que tiene para comercio de Mar del Plata tener un cuerpo de delegados activos, que tenga una gran capilaridad en los grandes comercios, estar presente, ser sensible a la realidad concreta de cada uno de los trabajadores. Así que me parece que desde ese punto de vista es muy importante vuestra querida presencia, y no tengan ninguna duda que para defender mejor a las compañeras y compañeros de cada comercio y de cada lugar hay que capacitarse, hay que hacer el esfuerzo de conocer legislación, historia del movimiento obrero, tratar de aprender para dar el consejo adecuado, para tratar de marcar el camino que hay que seguir. Y en ese sentido no solo es positivo este seminario, sino muchas actividades que lleva adelante el sindicato, algunas en conjuntos a través de la Universidad Popular, que hemos creado también como una herramienta y un instrumento de capacitación, porque estamos convencidos que ese es el camino. Agradecer también la presencia de autoridades de distintos tipos que nos acompañan, y por supuesto de nuestra querida Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista y diputada nacional, que ha llegado aquí hasta Mar del Plata a acompañarnos en esa actividad, que la vamos a escuchar, y también a los amigos del Centro Olof Palme, con algunos que nos conocíamos cuando teníamos los pelos de otro color y algunos menos años, pero una alegría volver a reencontrarnos aquí. Yo quisiera tomarme 2 minutos para contarles quién fue Olof Palme, que es este nombre que han escuchado hoy,
que tiene un centro de formación. Olof Palme fue un líder socialdemócrata sueco. La socialdemocracia sueca tiene una fuerte raigambre en el movimiento obrero y el apoyo de todos los sindicatos suecos, y fueron los impulsores de la enorme transformación de la calidad de vida que vivió Suecia durante el siglo XX y que vive todavía hoy, y que la lleva a ser una de las sociedades más igualitarias. Y uno de los primer ministros más emblemáticos, que fue asesinado en febrero de 1986, cuando salía del cine con su mujer, y que no fue el único gran dirigente socialdemócrata sueco que fue asesinado. También asesinaron a Anna Lindh, que era una candidata a ser primer ministra en un supermercado, porque los que van a matar no se equivocan nunca a quién matar. Matan siempre los que están a favor de sociedades más justas, más inclusivas. Y Olof Palme fue un hombre que luchó y dedicó toda su vida a fortalecer el sistema de bienestar social, a garantizar los derechos de los trabajadores y también a construir esta mirada y esta perspectiva fuera de Escandinavia, fuera de Suecia, y a tener una mano tendida de solidaridad con todos los países del mundo. Olof Palme vino a reunirse con Salvador Allende en el 73 para defender la democracia en América Latina y el ataque que estaba sufriendo cuando era primer ministro. Fue el que tendió la mano solidaria para todo el proceso de democratización de Europa del Sur, que salía de las dictaduras en los 70. O sea que fue un gran compañero que puso en primer lugar la solidaridad internacional, porque uno podría preguntarse qué hace un sueco acá, estando tan lejos. ¿Qué es lo que importa? Importa algo que siempre los socialistas rescatamos, que es la solidaridad internacional, entender que las condiciones de explotación que sufren los trabajadores son las mismas a lo largo y a lo ancho del mundo, que tenemos mucho en común, que tenemos que estrechar lazos, que tenemos que compartir experiencias, que tenemos que trabajar juntos. Y el hecho de que hayan creado una institución como este instituto, que además no solo lo crean, sino que le ponen dinero, para poder hacer este tipo de actividades, es muy positivo. Y creo que también a veces nosotros deberíamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿los argentinos estamos dispuestos a invertir dinero para capacitar a los hermanos de Paraguay, de Bolivia o de Perú? ¿O de Centroamérica? Por supuesto, con los aires que soplan ahora, que le quieren cobrar a los estudiantes que vienen a estudiar a las universidades argentinas, que no son del país, pensamientos como este tipo no van a encontrar ningún apoyo, pero sí tienen que encontrarlo en organizaciones solidarias y de trabajadores que tienen que pensar que de alguna manera estamos todos hermanados en una misma lucha, y que más allá de los gobiernos que pasen, algunos peores, como el que tenemos hoy, peor no creo que tengamos ninguno más que este, no sé, Argentina nos depara muchas sorpresas, siempre sigue estando de alguna manera presente, y es el eje de las discusiones, algo que dio origen a nuestro movimiento, que es cómo se distribuye el ingreso y la riqueza en las sociedades. ¿Quién se lleva la parte de la torta más grande de lo que se produce? Podrán poner el nombre que le quieran, podrán maquillarlo como quieran, pero siempre lo que termina pasando es que hoy, concretamente, el gobierno de Milei viene a la Argentina a ver cómo le da más poder a los poderosos, a ver cómo le da más capacidad de acumulación de riqueza, a ver cómo facilita la mayor explotación de los trabajadores para acumular capital en pocas manos. A eso viene Milei, y no se equivoca nunca. Por eso los impuestos que se caen primero son los impuestos que gravan los bienes personales de la riqueza. No ataca los impuestos que gravan el consumo, que pagamos exactamente igual quienes vivimos de un salario que quienes tienen enorme riqueza. Entonces no se equivocan nunca. Quieren llegar al equilibrio fiscal, que uno puede estar de acuerdo con el equilibrio fiscal, es algo racional. Pero el problema es cómo llegamos al equilibrio fiscal. Si le llegamos sacándole a los que menos tienen, explotando a los jubilados, desmantelando la ciencia y tecnología, desfinanciando las universidades, sacándole los remedios a los jubilados, o llegamos al equilibrio fiscal manteniendo el impuesto a los ricos y a los que más tienen. Y acá estamos justamente en el camino inverso. Y entonces no tengan ninguna duda que este gobierno viene con ese plan.
Y por eso un gobierno que se jacta de liberal o de libertario, el único que tiene pisado es el precio del trabajo. Están paradas las paritarias en Argentina. Les han fijado un tope, no las autorizan. Pero ¿cómo no estamos de acuerdo con la libertad de expresión? No estábamos de acuerdo con la libertad de los actores de la economía. Ahora resulta que los únicos que no tienen libertad son las paritarias. Comercio consigue una paritaria razonable. En este contexto está parada. Quiere que los trabajadores no tengan un incremento más de un 1%, cuando la inflación desde el principio de año viene superando casi el 8%. ¿A dónde va esa diferencia de dinero? ¿Quién se la lleva? Están acumulando los sectores concentrados de la economía, que son los que están atrás de este proyecto político, con este mamarracho que tienen adelante como presidente. Entonces, no nos confundamos, esa es la discusión. Y entonces en la pelea por la discusión del ingreso, primero, en esa primera línea está el movimiento obrero. Y por eso lo quieren debilitar. Y por eso lo quieren desprestigiar. Porque la discusión entre el capital y el trabajo la dan los sindicatos, que es el primer paso de la distribución. Después viene la redistribución del ingreso, que eso lo hacemos a través del sistema impositivo. Pero la primera discusión es cómo se distribuye el ingreso que genera lo que se produce. Y por eso atacan a los sindicatos, para debilitar esa gran primer barrera distributiva que tenemos en Argentina, que podemos decir que tenemos sindicatos fuertes y que son muy positivos en ese sentido. Y entonces hoy están bajo ataque. Todo lo que dicen es mentira, no. Hay que tener alguna mirada autocrítica, algunas de las cosas por las que entran esas cuestiones están basadas en la realidad, y eso me parece que es importante todos autocriticarnos en lo que hemos hecho y por qué hemos llegado después de 40 años de democracia, que los argentinos confíen en una persona como Milei. Si gana la antipolítica es porque la política hizo las cosas mal, no por otra razón. Y entonces tenemos que interrogarnos por qué hizo mal la política las cosas. Y la política hizo mal porque la política, en alguna medida, es la única herramienta con que cuenta el pueblo para enfrentar al poder concentrado de la economía. La política puede regular a la economía. Ahora, cuando los políticos se venden a los poderosos y se corrompen, no les sirve ni a los poderosos ni al pueblo. Y son una casta, y por eso permean este discurso antipolítica, por la degradación de la política y de algunos políticos que por supuesto pagan como siempre justos por pecadores. Y entonces me parece que tenemos que también de alguna manera enfrentar esa realidad y reivindicar la política sana, la política de la honestidad, la política de no venir a enriquecerse y a llevarse más de lo que uno pone, la política del sacrificio, la política de acompañar a la gente, la política de tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que creo que es lo que nos da credibilidad, porque la gente no va a votar por muchos factores, pero no tengo duda que por uno es porque no cree que lo que dicen, no se cree mal lo que dicen, lo que anuncian que van a hacer tal cosa, porque se ha degradado la política y ha perdido credibilidad. Y eso es lo que tenemos que recuperar, es el desafío que tenemos que recuperar. Todos los dirigentes gremiales y políticos tenemos que recuperar la política sana. Es incompatible la política con los negocios, digámoslo con claridad. No se puede hacer política y negocios. Si te gustan los negocios, no hagas política, dedícate a otra cosa. Tenemos que empezar a imponer un pensamiento de ese tipo para recuperar la credibilidad de cada ciudadano en sus representantes. Entonces me parece que en ese sentido hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Por supuesto que las crisis siempre también abren oportunidades para que nazca algo nuevo, para que haya un futuro posible, que yo no tengo ninguna duda que hay que construirlo con los trabajadores, con la gente que está en la economía informal, con las clases medias, porque cuando se dividen las clases medias de los trabajadores, lo único que hacemos es abonarle el terreno a las oligarquías, para que se lleven la parte más grande de la torta. Y tenemos que aprender esa enseñanza de la historia, y quizás podamos estar frente a un nuevo tiempo, en el cual podamos generar esa alianza estratégica que nos permita recuperar calidad de vida para todos,
que nos permita recuperar salud, que nos permita recuperar educación, vivienda, trabajo digno. Hoy hay un 40% de argentinos que están en la informalidad y que no tengan ninguna duda que, como bien decía Guillermo, es un desafío no solo para el movimiento obrero, es un desafío para toda la dirigencia política. La pobreza es una política social cuando no supera el 10%. Ahora, cuando tenemos índice de pobreza del 35%, ese es el único tema que hay que discutir. Y eso es lo único que hay que resolver en un país que tiene la riqueza para poder hacerlo y que eso no ocurre por la expoliación que se produce en el manejo de los ingresos. Entonces, creo que hay espacio para una alternativa progresista en serio en Argentina. Hay que construirla con el ejemplo, con la palabra, con la acción. Me parece que hay un desafío enorme por delante y no tengo la menor duda que los trabajadores y el movimiento obrero van a estar seguramente en primera fila para mantener la calidad de vida de la gente, para tratar de construir entre todos un país más justo y solidario. Así que adelante, compañeros, que hay mucho por trabajar. En este encuentro, también a los que nos han permitido reflexionar. Gracias por venir hasta aquí, permitirnos reflexionar. Seguramente habrá mucho por llevarnos y seguir pensando el camino del cambio, del paradigma del trabajo y de la justicia social. Gracias, Alfredo, por tu exposición, tu pasión, tu compromiso. Alfredo hace muy poco, porque él tuvo la oportunidad también de estar, hablaba que el primer internacionalismo lo creó el progresismo. Ahora parece como Milei se va a todos lados y le dan, las derechas del mundo le dan premios, truchos en general, pero que las primeras organizaciones que comenzamos a encontrarnos en el mundo para ser solidarios con aquellos que estaban en peores condiciones fueron los sectores progresistas, los que entendieron que el extender la mano más allá del océano, aquel que estaba luchando por una mejor democracia, por la justicia social, aquel que estaba interpelando de cómo construir una sociedad más justa, debía tener una organización internacional que lo acompañara, que lo apoyara. Y de ahí salieron muchas de las organizaciones que hoy acompañan al movimiento obrero. Quiero agradecer muchísimo que este lugar, un sindicato, reflexione sobre el mundo del trabajo y lo haga con un partido político. También porque quiero decirles que coincido, como decía Guillermo y Alfredo, que la política va a resolver en gran medida este terrible problema que hoy tenemos en la sociedad. La profunda injusticia, la inmoral injusticia de esta situación de pobreza, de precarización, de falta de trabajo formal, que significa la cobertura social, la garantía del alimento, un plato de comida, la posibilidad de seguir soñando con una vivienda. Hay jóvenes que decían, bueno, ese es un sueño que no tenemos, nuestra vivienda propia, el pagar un alquiler hoy. Bueno, la verdad que estamos en una situación realmente dramática, donde todos los indicadores nos muestran que hay una sociedad que está sufriendo. Y la verdad que digo gracias de estar acá, porque si bien, por supuesto, cada uno tiene su pensamiento político, para mí es una alegría como diputada nacional estar aquí en un sindicato, porque cada vez que voto en el Congreso me acuerdo de a quién represento. Y no represento solo a los socialistas, represento a aquellos que siguen pensando en la justicia social, los que siguen pensando en el trabajo digno, los que siguen pensando que necesitamos una sociedad que defienda a los más débiles y que obviamente se organiza para también defenderse. Cada vez que cuando voté en contra de la ley base, cuando voté en contra del TNU 70, cuando voté en contra de esta delegación de funciones que le dio a Milei una capacidad total para las transformaciones y cambios que están haciendo, que significa, como bien decía Alfredo, una distribución más inequitativa de los recursos, bueno, la verdad que no lo pensaba únicamente que le votaba en contra a Milei, le votaba a favor de lo que tenemos que seguir discutiendo, que es cómo distribuimos los recursos y cómo garantizamos que lo básico, la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, sea un derecho para todas las personas en nuestro país.
Claro que entiendo que la extrema derecha, la ultraderecha, viene por un debate de fondo, un cambio cultural, dice Milei. Y sí, el cambio cultural significa que no haya partidos políticos, que por supuesto tenemos muchas discusiones que hacer de que hemos podido resolver y que no, y como decía Alfredo, autocrítica. Pero son los partidos políticos, son la representación política, un proceso de discusión de hacia dónde va la sociedad y también de defensa de la democracia. Nuestra Constitución habla de los partidos políticos. Bueno, en el tema casta, en el tema de la degradación, van por los partidos políticos, van por los sectores políticos que no sean afines, tranquilos, que con los que son afines, que cada vez, ustedes tienen algunos por acá también, cada vez están más cerca de rescatarlos, ya no son castas. Bueno, por aquellos que defendemos otros intereses, ahí está la casta. Después fueron, obviamente, por todos aquellos que critican la discusión hacia el periodismo, acaban de también definir, desregulan la economía. ¿Ustedes cuántos dólares debemos tener guardados? Todos para que no haya más regulación y no pregunten de dónde vienen los dólares. Ahora sí, han decidido poner regulación de quién va a entrar a la Casa Rosada a hacer preguntas al presidente. Es decir, los periodistas no solo los reprimen como lo hicieron en la marcha de esta semana, o Pablo Grillo que está peleando por su vida, sino que también le ponen condiciones para hacerle preguntas al poder. Miren, cuando uno discute la libertad de expresión, más allá de todo lo que podemos discutir, pero la libertad de expresión, la posibilidad de fortalecer la democracia, y vienen por los sindicatos, y Guillermo decía, la gente pregunta dónde está la CGT. Miren, sin duda, el poder de la CGT lo saben, por eso también van a ir por los sindicatos cada vez más. Eso es lo que están discutiendo, la destrucción de los sindicatos, la posibilidad de que no haya quien defienda los intereses de los trabajadores, que la precarización se siga aumentando y que, como bien decía Guillermo, ya no sea un hecho de afiliación, que la desconfianza de las organizaciones políticas, la desconfianza de las organizaciones sociales, la desconfianza de la sociedad hacia quien pueda defender los intereses colectivos, nos haga no tener expectativa, no tener esperanza, no creer en lo colectivo ni ir a votar. Coincido que van por el voto optativo, habrá que defenderlo, el voto obligatorio, porque así fueron en las sociedades donde el voto optativo fue llevando a mucha gente a no participar y que, bueno, para ser sincera, Venegas Lynch, diputado de la Nación de la Libertad Avanza, ha planteado que no cualquiera puede votar, es decir, que puede ir por el voto calificado también, es decir, decidir quién puede votar y quién no. Esas son las realidades que hoy nos plantea la sociedad. Y me parece, y quiero rescatar, que la universidad, el rector de la universidad, el futuro decano de Medicina, con quien hemos compartido tantos desafíos de la salud pública, estén aquí también defendiendo estos mismos intereses. Cuando uno comprende que son muchos y muchas las que están discutiendo cómo avanzar, pero sin quedarse únicamente en no mirar el pasado. Creo que es muy importante la discusión que seguramente ustedes han tenido de los nuevos desafíos del trabajo. Claro que hay nuevos desafíos, claro que hay nuevas formas de trabajo, claro que la tecnología nos ha incorporado un desafío nuevo a cada una de las áreas del conocimiento, del trabajo, pero nosotros no podemos pensar sin reflexionar cómo ese proceso de cambio que se está produciendo en el mundo no incorpora una escala humana. Lo que nos quieren plantear es que no existe escala humana en el mundo de la sociedad, sino que lo que estamos discutiendo es cómo el sistema financiero logra el equilibrio fiscal, todo discutiendo cuántos dólares entran, cuántos dólares hay, con un país endeudado, con una sociedad precarizada, con una idea de romper todo asociativismo y toda lógica colectiva. Bueno, obviamente ganan aquellos que tienen los intereses más claros y poderosos. Quiero decirles que en el Congreso Nacional tenemos muchísimos problemas, porque creo que la política está fragmentada, porque estamos peleándonos entre nosotros para ver quién va primero, quién tiene razón, quién llama a una sesión, no entro si llama tal,
no me siento si llama tal. Bueno, eso es un problema. La verdad que necesitamos una sociedad, una CGT, una sociedad civil que le exija a la política sentarse a discutir los problemas. Dejar de discutir las cosas que la política a veces quiere discutir y discutir los problemas. Lo hizo la universidad cuando se logró convocar y convocó a miles en las calles. Lo hizo la universidad a pesar que la fuerza aún está del lado de los poderosos y siguen recortando los recursos de las universidades para que nuestros científicos, nuestros docentes, nuestras capacidades instaladas se degraden. Y la universidad se plantó y logramos una ley de financiamiento universitario con diversidad de pensamientos. Logramos dar quórum, que salgan diputados y que salgan senadores. Y obviamente fue vetada por un presidente que logró encontrar a los que siempre alguna vez decían defender a la universidad pública, y muchos se vendieron para sentarse ahí y permitir que la universidad no tenga una ley de financiamiento universitario. Hay que recordar quién le impidió a la universidad, como tantos otros procesos, como el DNU 70, la delegación de funciones al presidente para que recorte las capacidades que tienen muchísimas institutos y organizaciones para poder defender los derechos. Digo, se sentaron a sostener el veto del presidente para el financiamiento universitario. Podría haber vetado parcialmente, haber hecho una contrapropuesta, no. Era claro, ir contra la universidad pública. Como ahora estamos discutiendo reforma laboral, miren, obvio que me parece que con Guillermo vamos a reconocer, siempre hay discusiones sobre actualización de la legislación laboral. Por supuesto, va cambiando la realidad, hay que tener la cabeza abierta y pensar si es necesario actualizar, repensar, modificar las leyes laborales. Creo que nadie está en desacuerdo que la realidad cambia y que hay que modificarla. Pero ¿por qué vienen ellos? No vienen por ese cambio tecnológico, ese cambio de relaciones, no. Vienen, por ejemplo, para eliminar la cuota sindical. Que no haya sindicatos, que no haya aportes a las organizaciones. ¿Por qué? Porque no es en serio que quieren discutir la legislación laboral. Quieren discutir la organización de los trabajadores para que no puedan sentarse en una mesa a discutir una legislación laboral que obviamente puede tener cambios, pero no es contra los trabajadores, es con los trabajadores y trabajadoras. Me parece que hay que ver cuáles son los debates que quiere dar este gobierno. Va a venir por una nueva ley laboral, porque es parte de lo que el Fondo Monetario Internacional obliga. No podemos avanzar en un sistema previsional más justo porque justamente el Fondo Monetario Internacional obliga, y la semana que viene vamos a tener una convocatoria. Fíjense por qué nos tenemos que convocar, por cosas muy humanas, muy simples, porque hoy las personas con discapacidad en esta sociedad de los más vulnerables están en la situación de muchísima vulnerabilidad. Estoy segura que lo sabe Guillermo, porque son los sindicatos, son los que tienen obras sociales, prestaciones, los que tienen que salir corriendo. A eso me imagino se decía de inmediato, cuando una prestación no se puede brindar, cuando alguien lo necesita y están en las condiciones más vulnerables. En una auditoría, fíjense qué ridículo, ¿no? Van a auditar a las personas con discapacidad porque consideran que pueden haber mentido en su discapacidad, pero le dicen, por ejemplo, Alvarado, un narcotraficante de mi ciudad, rosarino, que está en Ezeiza, que aguantó unas 20 personas, que se quiso escapar con un helicóptero, se deben acordar de eso porque fue noticia, un helicóptero estuvo en Ezeiza, que si en la declaración jurada él dice que no miente, puede blanquear su fortuna hecha en el delito complejo. O a Cuellar también. Cuellar puede ser que no porque es diputado, pero su secretario puede blanquear. Seguramente ahora con este blanqueo va a poder blanquear el dinero de la corrupción y la coima por haber votado la ley base u otra de las leyes que votaron. Es decir, como decía Alfredo, el Estado participa para definir que los trabajadores no tengan las paritarias que correspondan, el Estado participa para regular o desregular la organización de los trabajadores, pero no participa ni quiere enterarse de dónde viene la plata que la gente quiera blanquear,
que tenga, no en el colchón, porque el que tiene en el colchón sabe que hoy no es difícil gastar eso. Lo que está hablando es de dinero realmente de la economía ilegal y de la economía que quieren entrar al mundo de lo legal porque necesita dinero y no quieren preguntar de dónde vienen. Así que para nosotros es muy importante esta convocatoria, es muy importante que todos los que han participado acá se vayan con las preguntas, con los desafíos, de construir nuevas respuestas ante un desafío como el que hoy tenemos, que no es aislado. Tenemos un mundo donde los sectores de ultraderecha van ganando espacio y es necesario que aquellos que creemos en la justicia social, que creemos que es una sociedad más humana, que creemos que defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, que la salud como derecho básico, que la educación como derecho básico deben ser defendidas, que también creemos en un Estado moderno, participativo, transparente, abierto, bueno, que todos ellos nos podamos unir para construir nuevas respuestas ante una realidad compleja, aquí y en el mundo. Yo quiero agradecerles, por supuesto, a los que expusieron, expositores en esta jornada de hoy, a los que viajaron de distintas provincias también para estar aquí, y fundamentalmente a los dueños de casa, a los marplatenses, por permitirnos venir a reflexionar, a pensar, pero sobre todo a encontrar fuerza para construir una alternativa ante un gobierno que viene por nosotros. Y cuando digo por nosotros, no es solo por los que estamos aquí, viene por nuestros derechos, viene por lo que logramos conquistar con muchos años, mucho esfuerzo, y que nos da una condición de organización que nos permita luchar. Y obviamente viene para que no se incorporen a la organización de la sociedad aquellos que están hoy excluidos. Justamente esa situación, lo hablábamos con Guillermo antes de empezar esta conversación, que la mirada igualitarista de nuestro país, por la escuela pública, por la universidad pública, ha construido una cultura diferente. Por eso Milei viene por el cambio cultural. Porque esto que sentimos, que podemos avanzar, que podemos mejorar nuestro trabajo, que podemos mejorar nuestra realidad de vida, que le podemos dar educación a nuestros hijos, que nuestros hijos pueden ir a la universidad como nos pasó a nosotros con padres trabajadores, que podemos construir una alternativa con salud, educación, con vivienda y con trabajo, es el cambio cultural que Milei se quiere llevar. Y para eso se quiere llevar a las organizaciones políticas, sindicales, de las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas, a las organizaciones que defiendan los intereses colectivos. Seguramente de aquí nos vamos con un gran desafío, gracias a los que vinieron de la Red Paola a convocarnos, pero también con un gran compromiso. Los que estamos acá, los que pasamos por acá, Guillermo, tenemos un compromiso con los trabajadores, con las trabajadoras y con el movimiento de los trabajadores, con los sindicatos. Creo que hay que hacer que muchos pasen por acá, porque hay hoy una corriente antisindical que se está construyendo. Y muchos de los que en muchos momentos miraban de costado se suman. Hay que construir una red que proteja esta organización de los trabajadores, que por supuesto siempre tendrá transformaciones y cambios, como debemos tener los partidos políticos, pero que debe estar sólida, unida, más allá de su afiliación, la afiliación política de cada uno, y defender en la CGT y en los sindicatos los derechos conquistados. Así que muchísimas gracias por recibirnos acá. Gracias a todos los que están y nos han bancado en el día de hoy, y nuestro compromiso de seguir luchando por una sociedad más justa. Gracias. A modo de cierre, quería recuperar algunas cuestiones que estuvieron hablando. Para mí, sobre todo, remarcar la importancia de que hoy el sindicato, la universidad, el partido, estemos debatiendo, compartiendo pareceres sobre lo que es el mundo de lo laboral. En un contexto, los escuchaba y tenía anotaciones previas de algunas cuestiones que no quería dejar de decir.
decir, en un contexto donde por ahí en algún otro momento nuestra preocupación era cómo hacer que el trabajo no registrado pase a ser registrado y que muchas personas pasen a tener derechos. Hoy nuestro desafío es no perder los derechos conquistados a lo largo de la historia, además de todo lo anterior, en un contexto de mucha desigualdad, donde la brecha de género sigue aumentando. ¿Y qué pasa con esa esperanza de los jóvenes en función de poder cumplir algún objetivo respecto a su vida, ¿no? Lo que en algún otro momento era eje central en el trabajo de las personas, hoy, además como docente universitaria, veo que hay cuestiones que los jóvenes no sienten de la misma manera, producto de lo que este contexto está generando. Y en esto, para dar cierre, si alguno quiere contestar, me pareció importante no dejar de lado todo lo que hoy la digitalización, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial está impactando en el mundo laboral, cómo nos preparamos como sindicato, universidad, partidos políticos para afrontar estos desafíos. Alfredo, por favor. La verdad que el tema del cambio tecnológico y el impacto que tiene en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación es algo que tenemos que reflexionar y analizar en profundidad. Yo creo que a todos nos impacta la fábrica de automóviles totalmente automatizadas que tienen la capacidad de sacar una camioneta cada 14 segundos, como pasa con la planta de Toyota General Pacheco. Son realidades productivas que han cambiado de manera radical, lo que está sucediendo en comercio, donde puestos tradicionales se pierden por cajeros automáticos donde uno pasa la mercadería, ya no hace falta una persona que lo cobre, por tantos otros cambios que se dan y que se van a ir profundizando muchas veces con el tiempo. También eso mismo nos sucede de alguna manera en el mundo universitario con la aparición de la inteligencia artificial, que nos da muchas respuestas muy rápidamente, que permite elaborar cuadros, que permite trabajar y que es una herramienta muy importante que tenemos que conocer, que tenemos que manejar y también que tenemos que valorar sus riesgos éticos que tiene muchas veces el ejercicio o el manejo de estas tecnologías para incluso manipular a la gente, como lo vimos muy recientemente en la última elección, donde se hace una imagen por inteligencia artificial de una persona diciendo que se va como candidato cuando eso no era cierto. Entonces, hay una aplicación de la tecnología que hay que discutir, que hay que monitorear, que hay que controlar. Por supuesto que uno creo que estaría a favor de eliminar el trabajo alienante para dar espacios a otros nuevos puestos de trabajo donde haya mayor creatividad, mayor dignidad del trabajador. Ahora, el problema es, ¿existen esos puestos de trabajo? Yo estoy convencido que desgraciadamente las nuevas tecnologías crean nuevos empleos y eso es positivo, pero desgraciadamente, como dije antes, lo hacen a menor velocidad de los trabajos que destruyen. Y las personas que pueden asumir los nuevos empleos no son las mismas personas que pierden el trabajo que la tecnología hace que se pierda. Y me parece que, además, muchas veces viene escondida dentro de la tecnología la trampa de la flexibilización liberal, la flexibilización laboral, la profundización del individualismo, la pérdida de solidaridad. Entonces, es complejo porque evidentemente la tecnología no la podemos parar por decreto, no podemos frenar su utilización, pero que tenemos que tener una mirada crítica y ver dónde es positiva y dónde no lo es, porque objetivamente también estamos viendo en los adolescentes, en los niños, lo que significa el impacto de las nuevas tecnologías, los problemas de salud mental que esto genera. Entonces, objetivamente, hay que analizar esta herramienta que además los mismos creadores manifiestan claramente su preocupación de que no pueden controlar muchas de las cosas que hacen.
hacen, objetivamente estamos frente a un desafío muy importante, que no podemos subestimar. Pero claro, también vivimos en este contexto y hay que adaptarse. Yo lo escuché una vez a mi querido amigo Guillermo decir algo que me gustó mucho, que era que teníamos que tener el sindicato en el celular para los tiempos que vienen, para que los trabajadores encuentren el sindicato acá, para pedir turnos, para obtener los beneficios, para saber cómo se manejan. Bueno, evidentemente hay que asumir esos desafíos, pero también hay que tener una mirada crítica con la tecnología y un espacio para discutir y regular eso. Por supuesto que si se degrada la política y se degrada el Estado, esa capacidad de regulación no va a existir. Y no es casualidad que los magnates de la nueva tecnología estén atrás de los candidatos de la extrema derecha. Esta vinculación de una derecha que está vinculada con los sectores de Silicon Valley, que de alguna manera están construyendo una centralización de la riqueza sin precedentes, también es una gran preocupación. Y para poder regular de alguna manera eso, necesitamos un Estado, necesitamos la política, necesitamos los sindicatos. Entonces eso hay que generarlo, mantenerlo y mirarlo críticamente a la vez que tratamos de adaptar y rescatar lo positivo que la tecnología tiene. Quería hacer un agregado. La consigna, la letra que nos convoca hoy también me remonta a la Agenda 2030 de la ONU. El último capítulo le dedica más de 7 hojas a lo que llama el Pacto Digital. Propone estudiar en el mundo los grandes líderes del Pacto Digital. Porque ya no es pobre quien gana un bajo salario, que es un tema que nos atañe. Es pobre quien no accede al mundo del conocimiento. La línea divisoria a partir de la inclusión de la tecnología es pobre quien no tiene acceso al conocimiento. Y lo que se discute, que es la apropiación del conocimiento, tiene un objetivo muy profundo, que es el que vos decís, ¿por qué los grandes dueños de las tecnológicas ponen plata? Porque lo que se está discutiendo es qué lidera el mundo. Se están constituyendo los nuevos líderes, que son los emergentes de la transformación digital. Y los nuevos líderes no pueden nacer de los procesos colectivos. Esto lo dice la ONU, entre líneas. Los nuevos líderes que el capital financiero ha propuesto para dominar el mundo nacen de las corporaciones que se apropian del conocimiento. Por eso el mercado libre, que decía que es la empresa argentina más importante, claro que lo es, pero es un referente de la economía de plataformas. Ese es su poder. No solamente los millones que acumulan, que son muchos. Es una persona que tiene tanto poder que lo que se apropia de dinero en Argentina se da el gusto de irse a vivir y decirlo a Uruguay. Porque son los nuevos líderes que nos surgen de las organizaciones. O sea, el mundo del capital propone que la discusión es quién lidera el mundo. Y el tema digital tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué tenemos que ver los sindicatos? Muchísimo tenemos que ver. Nosotros somos amigos de la tecnología. Nosotros impulsamos la tecnología. No estamos de acuerdo con romper la máquina, como pasaba antes. Nosotros tenemos que apropiarnos de la máquina y darle sentido al hombre de la máquina. El dron sirve o para en la llanura pampeana que el paisano lo tenga que andar a caballo y mirar su campo sentado en una reposera, o en Ucrania para tirar una bomba. Para eso sirvió la tecnología. Nosotros imponemos al hombre como eje central de las decisiones, y la tecnología aporta a su calidad de vida. Vamos a encontrar que en la medicina vivimos mejor, que vamos y podemos comprar las personas con discapacidad a través de métodos tecnológicos y ser parte de recreación que de otra manera no lo son. Podemos encontrar enormes virtudes, podemos empezar a soñar con una educación vinculada a la tecnología sin que deje grandes saberes en las personas. Seguramente el acceso
al estudio de personas que hoy están marginadas y no lo pueden hacer. De hecho, la pandemia transformó en gran parte la forma de dictar clases en la universidad y muchos se la apropiaron y se la quedaron. Entonces, claro que trae grandes beneficios. ¿Qué tiene que hacer el sindicalismo? Tiene que ponerse a trabajar en las convenciones colectivas. ¿Cuál es? Yo estoy de acuerdo con discutir una reforma laboral, pero tiene que ser de la mano de nuevos convenios colectivos. Hay que sentar al capitalismo de plataforma a que discuta una convención colectiva. No a que desarte la convención colectiva que ya consagró derechos a los compañeros de las petroleras. Hay que sentar a los unicornios a que tengan un convenio colectivo. Esa es la reforma laboral. Y ahí hay que discutir todo, porque por supuesto los jóvenes tienen aspiraciones a partir de su conocimiento que no tienen otros, bueno, por ejemplo, el sector más afectado por la tecnología en términos de trabajo son dos: comunicaciones y bancarios. ¿Hace cuánto que muchos de ustedes no van a un cajero de banco? Muchísimo tiempo. Fueron reemplazados por máquinas. Hoy, un periodista es un celular. No es la cámara, el micrófono, es el celular. Te filma, te graba, te edita y le pone inteligencia artificial y te hace decir lo que no dijiste. En un solo momento. Entonces hay que exigir que tenga un convenio colectivo. Como están haciendo, hoy dijo el compañero que está a cargo de la juventud, muy inteligentemente, el SATSAI, el sindicato de televisión, está planteando un convenio colectivo para el streaming. Entendió que no son enemigos las plataformas internacionales, Netflix, etc. Fue y exigió un convenio colectivo. Y yo le voy a dar dos ejemplos y con esto termino, de que por supuesto que es posible. Y debería ser obligatorio que la primera reforma laboral sea discutir convenio colectivo de nuevas actividades. Porque nos quieren hacer perder derechos y nadie propone que la 1450 debe ser reformada y convocar de forma urgente a los que no tienen convenio colectivo. En Mar del Plata tuvimos algunas experiencias, y no lo digo para vanagloriarlo, pero es importante que lo diga. El primer convenio colectivo de teletrabajo de la República Argentina se hizo acá. Y la ley de teletrabajo la sacó el senador nacional Daniel Lovera, secretario general tipo la sindicalista, que trabajó profundamente para la ley de teletrabajo. Y a partir de ese impulso, entre las conquistas de Alberto Fernández, porque yo no estoy de acuerdo con las autocríticas, sin revisar acciones, pero eso de autoflagelarse mientras los otros... No, bueno, tenemos que mirar la cosa que hicimos mal, pero tampoco somos, digamos, el enemigo interno es terrible. Esa ley permitió que en plena pandemia la casa de indumentaria deportiva más importante de la ciudad de Mar del Plata tuviera que hacer una enorme transformación interna y obligar a los trabajadores a cambiar su jornada de trabajo y hacer teletrabajo. Porque era tanta la venta que tenía por internet que la gente, como estaba en tu casa todo el día, se ponía a las 11, 12 de la noche a comprar zapatillas, por ejemplo, o indumentaria. Entonces lo llamaban, y esto es real, che, conectate a la máquina a 3 de la mañana, perfecto, no, que yo estoy durmiendo, no, conectate a la máquina. Si tenés 300 zapatillas que tenemos que 3 de la mañana. Porque como la gente sabe del producto más que el vendedor, las empresas hoy tienen su fortaleza en la postventa. En llegar a tiempo, en llamarte y decirte si la zapatilla te calzó, si querés cambiarte acá, si el color era el que salía en el modelo que vos viste, si querés comprar otra cosa. Esa es la fuerte. Porque vos ya sabés qué zapatilla querés, qué color, si tiene la marquita, no la tiene. O sea, el vendedor no te lo tiene que decir. Vos sabés todo. Entonces, ¿qué pasaba? El compañero dice, che, yo no voy a despertar a las 3 de la mañana, bueno, entonces una vez lo puedo hacer, 2 veces lo puedo hacer. La demanda era tan grande, porque tiene locales en Mar del Plata y en muchas zonas de nuestra zona de actuación, tiene 900 trabajadores esa empresa. Y tiene un cuerpo de trabajo fantástico que muchos de ellos. Entonces le exigimos el tema del trabajo. Y armamos una pieza convenial que le dio previsibilidad a la empresa y derechos a los trabajadores. Logramos, entre otras cosas, que condiciones y medio ambiente de trabajo se trasladaran a la casa y que los inspectores fueran a ver
cómo vivía la gente. Porque hay compañeras que eran solas, madres, y tenían una sola habitación, un comedor y cocina juntos, ¿y cómo trabajaban? ¿Cuáles son las condiciones? Con el niño que le pasa por arriba, que le pone el dibujito, que le pega una patada a la silla, que se le cae la leche. Esas son las condiciones de las mujeres realmente que se daban. Entonces, condiciones de ambiente hay que ver cómo es la silla, porque está muchas horas, cómo era su computadora, todo eso lo discutimos. Y logramos algo muy importante, que era la desconexión, que figura en el convenio. El derecho a desconectarse. Llego una jornada de trabajo y me desconecto. Y no, me podés llamar. Eso lo logramos. Eso fue para nosotros una pieza fundamental. Y lo quiero señalar porque el movimiento obrero no le escapa las responsabilidades y a discutir las piezas conveniales. O sea que la tecnología y su futuro tiene estos grandes desafíos y contradicciones. ¿Quién lidera el mundo y quién escribe los derechos de la gente? Dos apreciaciones nada más, porque creo que lo han dicho. Hay también un desafío en el mundo de la vinculación y de la política, porque hay otra forma de vincularse. Y me parece que la tecnología nos permite una forma de inmediatez, de cercanía, pero también una necesidad de repensar la vinculación. La militancia política que conocimos muchos de nosotros, el encontrarnos en reuniones, esta que hicimos presencial, son mucho más escasas. Y obviamente el que llegue un mensaje del sindicato, que llegue un mensaje de la política, también requiere nuevas formas de acercamiento, que no reemplaza esto presencial, pero que requiere que pensemos cómo llegamos con un mensaje diferente. Porque también desconocer que lo que nos llega es lo que los dueños del conocimiento quieren que nos lleguen, los que manejan lo que nos gusta a nosotros, lo que queremos comprar, lo que queremos visitar, lo que queremos, porque manejan una gran información y obviamente van formateando la realidad que tenemos. Y ese es un desafío también que debemos discutir en el Congreso y desde la política. Cómo hacer una sociedad que, por supuesto, con acceso a la tecnología, a las redes sociales, a la gran oportunidad que tenemos de modificar y de mejorar la vida de muchísimas personas, también digo porque la salud tiene un alto impacto muy positivo, pero esto de la comunicación y del vínculo, bueno, ¿cuáles son los límites? Lo decía Alfredo con el tema electoral. ¿Cuáles son los límites de la verdad y de lo fake? Ahora, la verdad que es difícil decir qué es verdad y qué es fake. Estamos diciendo, ¿esto qué pasó? ¿Es verdad? Nos preguntamos entre nosotros en las redes, ¿esto pasó o es una noticia mentirosa? Bueno, cuando empezamos a tener desconfianza de la realidad, me parece que hay que discutir qué pasa con eso, porque genera, además de que hay una ley que vos lo decías, Guillermo y Alfredo, que tiene que ver con la ludoterapia que discutimos en diputados y que un diputado de la Libertad Avanza dijo que queríamos meter el Estado dentro de la casa cuando discutimos estos temas, ¿no? Lo que significan las problemáticas de la tecnología en un celular y la ludoterapia, la ludopatía en niños. Bueno, debemos también discutir, y eso lo tiene que hacer la política, para poder castigar a quien genere, o de alguna manera generar una legislación que sea un antecedente importante de aquel que genere una noticia falsa que impacte en la sociedad. Esa es una discusión que se dio esta semana, mientras Milei decía no pasa nada por hacer una noticia falsa, no es importante, no vamos a regular nada por una noticia falsa, le dice periodistas ensobrados, etcétera. Es decir, desvincular una cosa de la otra. Me parece que hay un debate político hacia adelante de la información para construir sociedades libres, pero libres como pensamos nosotros, con información que nos pueda ayudar a tomar decisiones, a elegir, obviamente a incorporarse adecuadamente en el mundo del trabajo, y no libres, como dice la Libertad Avanza, donde vos
le podés vender noticias falsas, no pasa nada, le podés generar condiciones de información que los haga pensar de una manera absolutamente pautados con los dueños de los que conocen toda nuestra información. Bueno, esos son los debates políticos que también tenemos que hacer seguramente, y que bienvenido el debate porque es también el mundo del trabajo. Ahí uno de los compañeros le decía, van a hacer las conclusiones, se lo vamos a pedir como ChatGPT. Entonces ya está. No, las conclusiones las vamos a redactar de lo que hicimos en este encuentro. Gracias.